Hola, buenos días. Seguimos trabajando, jóvenes y jovencitas, en lo que es eh, la lección 4 y en este caso sería la sección 2, triángulo equilátero. En la clase pasada vimos lo que era el triángulo isósceles y trabajamos con 3 propiedades, ¿verdad? Ahora estaríamos con lo que es el triángulo equilátero. Ustedes ya trabajaron con ello en lo que fue primaria. Aplicando el conocimiento sobre la propiedad de congruencia de triángulos isósceles, ahora se va a demostrar que un triángulo equilátero, los 3 ángulos son congruentes y cada uno mide 60 grados. En el ejemplo 4.6, si el triángulo ABC es equilátero, analice y responda. Primera pregunta, ¿cuál es la relación entre las medidas del ángulo B y C? ¿Cuál es la relación entre las medidas del ángulo A y ángulo B? ¿Cuáles son las medidas de los 3 ángulos? Solución. Vamos a ir al primer inciso. ¿Cuál es la relación entre las medidas del ángulo B y ángulo C? Si el triángulo ABC es equilátero, entonces el segmento AB es congruente con el segmento AC. Por tanto, el triángulo ABC también es isósceles. Aplicando la propiedad del triángulo isósceles, se tiene que el ángulo B va a ser congruente con el ángulo C. Entonces, si tenemos este triángulo equilátero y tenemos que este segmento es igual a este otro, son congruentes, y por la propiedad número 1 de isósceles vamos a decir que el ángulo B también es congruente con el ángulo C, ¿verdad? Por la propiedad número 1 de triángulos isósceles. Ahora bien, vamos con el inciso B. ¿Cuál es la relación entre las medidas del ángulo A y ángulo B? Como el segmento CA es congruente con el segmento CD, aplicando la propiedad de triángulos isósceles, tenemos que este segmento, el segmento AC es congruente con el segmento CD. Entonces, aplicando la propiedad número 1 de triángulos isósceles, se tiene que el ángulo A, que es este de acá, que está opuesto a este lado, y el ángulo B, que está opuesto a este otro. Entonces nosotros tenemos que estos dos ángulos son congruentes porque son de un triángulo isósceles, ¿verdad? Están opuestos, son ángulos opuestos a lados congruentes. Ahora bien, en el caso 3, ¿cuál es la medida de los 3 ángulos? Bueno, nosotros que trabajamos en el inciso A y inciso B. En el inciso A mirábamos que este ángulo B era congruente con este ángulo C. Ahora bien, en el inciso B, que se estrella acá arriba, acabamos de decir que este ángulo A es congruente con este ángulo B. Por lo tanto, nosotros sabemos si estos dos son congruentes y este B era congruente con este C, entonces son congruentes entre sí. Por lo tanto, el ángulo A es congruente con el ángulo B y el ángulo B es congruente con el ángulo C. Por la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, se tiene lo siguiente. Se tiene que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, los 3 miden 180. Sustituyendo eso, esto de aquí en este inciso C, tendríamos lo siguiente, que la medida del ángulo A más la medida del ángulo A más la medida del ángulo A es igual a 180. ¿Por qué decimos A más A más A? Porque estamos diciendo que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Entonces,
medida del ángulo A. Y lo mismo acá. Entonces, por lo tanto, la medida del ángulo A es 180, porque aquí tenemos 3 veces A, entonces 3A. El 3 pasa a dividir 180 entre 3, 60 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, es igual a la medida del ángulo C. Y eso significa que cada uno de los ángulos A, B y C miden 180 grados. Un triángulo equilátero tiene sus 3 lados y sus 3 ángulos congruentes. En un triángulo equilátero, los 3 lados miden lo mismo y los 3 ángulos tienen la misma medida también. Eso significa que los 3 lados son congruentes y los 3 ángulos también son congruentes. Ejemplo 4.7. Si el triángulo ABC es equilátero, si este triángulo es un equilátero, y CO es la bisectriz del ángulo ACB, encuentre. ¿Qué nos piden que encontremos? Nos piden que encontremos la medida de los 3 ángulos. ¿De qué ángulos? La medida del ángulo CAO, este ángulo de acá, la medida del ángulo OCA, este ángulo de aquí, y por último, la medida del ángulo BOC, este de acá. Entonces, vamos a trabajar. Solución. Tendríamos primero que la medida del ángulo CAO, este de aquí, es igual a 60 grados. ¿Por qué? Por ser triángulo equilátero, porque como es un triángulo equilátero, sus 3 ángulos miden exactamente lo mismo, 60 grados. Los 60 grados, los 3 ángulos miden igual, 60 grados. Ahora bien, con la medida del ángulo OCA, que es este ángulo de aquí, como estamos trazando una bisectriz, parte este ángulo en 2 ángulos congruentes. Por lo tanto, por eso mide 30 grados. Porque como este mide 60, y al partirlo exactamente por la mitad mediría 30 grados. Entonces, por ser CO bisectriz del ángulo ACB. Ahora bien, si el triángulo ABC es equilátero, entonces se puede pensar como el caso del triángulo isósceles, de tal manera que el segmento CA es congruente con el segmento CB al ser CO la bisectriz del ángulo ACB, es también mediatriz, ¿verdad? Es bisectriz, pero también a la vez es la mediatriz ¿de quién? Del ángulo AB, perdón, del segmento AB. Esto es que CO es perpendicular al segmento AB. Y nosotros sabemos que perpendicular nos dan ángulos de 90 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo BOC es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque este segmento es perpendicular a este otro segmento y esto nos da 2 ángulos de 90 grados. Por lo tanto, esta medida de aquí mide 90 grados. Es un ángulo recto. Propiedad número 2. Triángulos isósceles. En la propiedad número 2 nosotros teníamos que el triángulo donde tenemos estos dos segmentos, ¿verdad? Bueno, este segmento congruente y este ángulo que eran iguales, ¿verdad?
porque trazábamos la bisectriz, entonces podíamos concluir que este era congruente con esto, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea aquí? Bueno, la tarea en esta clase sería lo que es en la página 88, el ejercicio 4.4.